Bueno, boas tardes. Eu creía que hoxe debía presentar o decano ou o presidente da delegación, pero eles pensaron que debía ser eu e deixaronme a honra de compartir mesa con eles tres. Isto permíteme, por outra parte, facer unha pequena chiscadela reivindicativa feminista con unha muller na mesa. Tamén permíteme presumir un pouco das actividades que está a realizar o Colexio de Arquitectos neste ano que a Academia de Belas Artes decidiu adicar a Alejandro da Sota. Cando a Academia nos comunicou que se lle adicaba o Día das Artes Galegas a Alejandro da Sota, a verdade que dende o Colexio, dende a Xunta de Goberno, sentímonos todos moi contentos porque, bueno, había sido a nosa proposta. E pensamos que era o noso deber acercar a figura de Alejandro da Sota á sociedade galega. Penso que o conseguimos cunha exposición que deseñaron os compañeiros de Tres Pés Arquitectos e que viaxou por toda Galicia, supoño que moitos de vos víchedes, dende abril ata outubro, e que estuvo en 10 ubicacións diferentes. Agora traducímola ao castelán con motivo da aproveitando a asamblea do CESCAE o pasado 30 de novembro. Tivemos a sorte de poderla montar no Gimnasio Maravillas, na pista do Gimnasio Maravillas, con todo o complexo que eso foi, porque colocar unha exposición deseñada para estar na rúa nun espacio pensado para, no que non entra un camión, foi complexo, pero ao mesmo tempo foi moi bonito. E ali quedou, e cando estaba montada, comentaba fai un rato Alberto, lle contaba a Nuria que esa imaxe que temos aí, que é a portada e a contraportada da exposición, sin nadie intentalo, estaba na mesma ubicación que estaba tomada a foto. Despois lles enseñas a foto, Alberto, a todos, que ates aí no teléfono. Tamén está o novo obradoiro, o número do obradoiro digital, que está adicado a Alejandro da Sota e a súa relación con Galicia. Este ciclo de conferencias, mesas redondas, conversas como a de hoxe. Hoxe temos a dous arquitectos que traballaron no estudio de Alejandro da Sota, que supoño que podo decir que son discípulos de Alejandro da Sota, que non necesitan ningún tipo de presentación, mas vou decir algunha cousiña porque isto está sendo grabado, despois aparece en YouTube, pode ser escoitado por xente que non sea próxima ao noso mundo. Carlos Puente é arquitecto e gustaríame utilizar de base unhas palabras que leí nestes días de él para presentarlo. Non sei por que me decidí a estudiar arquitectura, dado que me interesaba máis outras cosas, sobre todo a literatura, a pintura, a música, pero la vida lo puso en Madrid y el azar hizo que en el primer curso de proyectos se cruzase con Alejandro de la Sota y dice él que supo desde aquel momento por qué estaba estudiando arquitectura. Y a Manuel Gallego casi me parece moi osado presentarlo, porque é o mestre da maioría dos que estudan, é mestre da maioría dos que estudamos na Escola de Arquitectura de Coruña.
sempre trata de transmitirnos a súa, e sigue facendo, sempre tratou e sigue tratando de transmitirnos a súa experiencia e a súa pasión, e como tamén vou a utilizar unhas palabras del, a súa pasión por facer unha arquitectura que sexa emocionante, si se pode poética, e donde o sentido común este por encima de todas as modas. Penso que eles hoxe faránnos desfrutar das súas lembranzas do mestre Sota. Para moderalos está Carlos Quintáns, compañeiro, amigo, que tampouco necesita ninguna presentación. Todos o coñecemos polas súas obras, polos seus premios, polas súas publicacións, porque dá clase na escola, pola tectónica, pola anfílice, bueno, non acabaría. Agradezovos moitísimo a todos que estedes aquí, e gracias a eles por deixarse guiar unha vez máis polo colexio, e deixamos con eles. Bueno, me imagino que mi papel... No sé, bueno, cuando me dijeron que viniese aquí a moderar esto, lo primero que pensé es, bueno, por lo menos puedo traer a Manolo en coche, puedo hacer alguna cosa útil, ¿no? Porque realmente moderar este diálogo me parece absurdo, ¿no? Y tengo preparado alguna pregunta para que me contesten lo que les dé la gana. Porque realmente yo creo que lo que se trata es de que ellos vayan hablando. Evidentemente mi relación con Sota, se estaba comentando ahora con Manolo, es muy pequeña, ¿no? De pasar por el estudio, de estar momentáneamente con él, en unas circunstancias vinculadas a un número que sí estuvo dedicado fundamentalmente a Sota, un obradoiro, hace muchos años, en el año 87, creo recordar, ¿no? Con una foto muy pequeñita, casi de formato de un sello en la portada. Ahí de repente descubrí una persona que estaba fundamentalmente abierta yo creo que a nuestro origen, a nuestra pertenencia común a un territorio, y te abría la puerta del estudio sin ningún tipo de problema. Me gustaría que de alguna forma, entre lo que vaya diciendo y también yo creo que lo que ellos se vayan interrumpiendo y lo que si alguien quiere comentar, porque yo creo que fundamentalmente lo que vamos es a intentar volver a oír cosas que conocemos y descubrir otras nuevas. Lo que más me gustaría es ir descubriendo algunas nuevas, ¿no? Primero lo que quería era situar. Estaba intentando preguntarle a Manolo y casi le pediría a ellos que lo fuesen comentando, porque entiendo que ellos han estado en momentos distintos, momentos en los cuales yo creo que convendría inicialmente explicar qué obras estaban ocurriendo en el estudio, un poco para marcar esa situación de origen, ¿no? Orden alfabético, empezaste. Bueno, vamos a empezar por la edad, que no es mal argumento, ¿no? Tal que le parece, ¿no? Yo tomé contacto con Alejandro Sota allá por el año 50 y tantos. Es increíble, 50 y tantos. En el ingreso, me cambiaron el plan de estudios y teníamos unos dibujos de mancha y grabado y luego seminarios de matemáticas y luego hacer 2 años de ciencias exactas, de la física y todo eso, pero nos cambiaron cuando teníamos hecho todo eso y nos cogió el examen de dibujo. En el examen de dibujo inventaron el cursillo. ¿Tú te enseñaste el cursillo? No, ya te cambiaron otra vez. Pues eso era que nos tenían 3 meses dibujando y haciendo cosas como los de Bellas Artes por todos lados. Y en ese cursillo tan siniestro, porque era una paliza, un examen de 3 meses, por otra parte divertido, hay que decirlo, pues el profesor que teníamos, el que decía que ese es muy bueno, un señor bajito, gris, totalmente gris, con los ojos muy azules, era Alejandro Sota. Ahí le conocí yo, y ahí nos conocimos, porque él conoció lo que yo hacía allí, que me miró, y yo le conocía a él, ¿no? Después, cuando estudiante, en el primer año de la carrera, me lo tuve como profesor. Lo tuve como profesor en el análisis 1, me parece, no me acuerdo cómo se llamaba,
Proyecto Surdo. Eso ya tengo muchos recuerdos de eso. Muchos recuerdos de eso. Era un mundo verdaderamente sorprendente. Un mundo extraño, además. Un mundo que si el propósito de él era sacudirte y animarte o revivirte, lo conseguía, ¿no? Acabábamos todos tensionados y con unas ganas de cambiar, de estudiar, de ver, de descubrir un mundo que nos anunciaba, ¿no? Y que empezábamos a ver que era posible, ¿no? Bueno, luego hablaremos sobre ese tema, ¿no? Después, cuando estaba terminando la carrera, pues a través de un compañero que trabajaba allí algo y que lo conocía y que era amigo mío también, José Manuel Martínez Andeses, que falleció en Pontevedra, pues él fue el que me habló a Sota a mí, se me conocía, nos conocían, y hizo la negociación, digamos, para que me conocieran, y yo me fui pitando allí encantado de la vida, ¿no? Y después, cuando terminé la carrera, seguí trabajando allí 3 años. Estuve quizá 1 año y medio, 2, y luego 3, estuve por ahí una cosa así. Nunca supe cuánto era, qué tiempo estaba, nunca supe tampoco qué me enseñó, ¿no? Porque esa era la gran virtud de Alejandro Sota, ¿no? Era un continuo dialogar, un continuo reflejar una actitud, tocar temas de fondo muy serios y lo demás dejarlo fluir, ¿no? Y nunca sabía si verdaderamente estaba trabajando con él o iba a charlar con él, porque iba a su estudio y allí siempre entraba uno, salía otro y se estaba horas hablando con él como si tuviera tiempo para todo, ¿no? Pero el caso es que yo estuve terminé en 63, 64, 65, 66, estuve hasta el final de 66, me sustituyó, yo creo que Carlos Trabazo, que ya falleció también. Todos estos que digo que ya fallecieron son más jóvenes que yo, ¿eh? Hago esa salvedad para que quede claro. Y bueno, la verdad es que de mi conocimiento de Sota podríamos establecer 4 o 5 escalones o puntos de vista, que todos ellos confluyen en una unidad total. Sota era monolítico, ¿no? Tanto era profesor como dibujando, como trabajando, como dando clase, era todo lo mismo, ¿no? Siempre extraordinariamente sugerente, sorprendente, y bueno, los que hemos tenido la suerte de conocerlo, pues os habéis perdido, los que no lo habéis tenido. Es una verdadera suerte, ¿no? Una verdadera suerte. Porque esos fenómenos ocurren no siempre, ¿no? Y tuvimos la suerte de tenerlo allí. Bueno, yo trabajé en el estudio, para completar la pregunta de Carlos, pero la enuncio solo, luego le digo el tema, sobre los temas de prefabricados de hormigón, los prefabricados pesados, ¿no? Yo entro en el estudio cuando Sota tiene esa luminosa etapa de los años 60, finales de los 50, principios de los 60, en que nada más y nada menos que casi al mismo tiempo hace Clesa, Gimnasio Maravillas, Gobierno Civil de Tarragona, Miraflores de la Sierra, todo eso de una tacada, es algo sorprendente, ¿no? Sorprendente. Y luego se revela contra eso y cambia de manera actual. Yo le cogí en eso, en ese cambio, ¿no? Le cogí en ese cambio, empezando con los prefabricados de hormigón, y tiene obras duras, difíciles, como son, pues, lo de Irún, que es una obra seca, Villalba, que es una obra no fácil, una obra maravillosa para mí, ¿no? Pues que trabajé con cierta seguridad ahí, ¿no? Está el Mar Menor, toda la urbanización del Mar Menor, lo de Málaga, el polideportivo de Pontevedra. Se inicia el trabajo llamábamos el cumial vagonense del colegio prefabricado, ¿no? Todos los prefabricados pesados con la dificultad. ¿Eso qué significa? Significa que Sota ya llevaba algunos años, desde que yo entré, empezando a hablar del prefabricado, ¿no? Y ya hablábamos de Jean Prouvé en el estudio, y Jean Prouvé era un personaje casi presente constantemente, a pesar de que uno se había iniciado su época más de construcción ligera y todo eso, pero estaba como marcada ya, se veía casi ese camino que llevó él hacia la desmaterialización, ¿no? A una arquitectura que renuncia a casi todo, ¿no?
sin renunciar a nada, cada vez más radical y más progresiva, ¿no? Bueno, esta es la situación. Yo, por estas circunstancias, lo tengo como profesor, trabajo en su estudio, tengo la suerte extraordinaria de poder trabajar con su estudio y oírlo. Yo no trabajé nada, yo miraba y ayudaba lo que podía, no era lo que hacía, ¿no? Este es el tema, ¿no? Tú, me parece que tú y yo tomamos contacto en 75, 74. Un poco antes, quizás. Un poco antes. Sí. Bueno, cuando yo iba allí, porque seguía como claro. Es que tenía como una embajada, ¿no? Como una... Y allí los gallegos hacíamos de guardar, habíamos construido un lobby, íbamos allí cuando... Él nos hablaba en castellano, cuando nadie hablaba gallego ni nada. Cuando esto era otro... Yo decía, ¿y este qué coño pues habla de castellano? Y luego dije, es de Pontevedra. Yo no lo conocía aún al principio, ¿no? Bueno, pues yo creo que tuve 70 y tantos, allí nos vimos como normalistas. Te dejo. Pues bueno, reconstruyendo un poco también mi contacto con don Alejandro, yo como ha dicho en la presentación ella, llegué a estudiar arquitectura un poco sin saber ni lo que era eso de arquitectura, porque claro, yo iba de Bilbao, donde no había ninguna tradición, no había escuela y tampoco en mi familia, que luego es algo que me he dado cuenta después, incluso hace pocos días hablando con Paco Alonso, ¿no? Me decía, tú y yo debemos de ser de los pocos que llegaron a la escuela sin tener algún contacto de algún tipo, familiar o de algo, de saber lo que era eso, ¿no? Porque casualmente Paco y yo tenemos una cosa en común, que los dos somos hijos de tabernero, ¿no? Fíjate tú, cosa más alejada de eso. Bueno, o no, vete a saber. Yo llegué allí y no sabía nada de nada, ¿no? O sea, porque, claro, el primer curso en aquel plan de estudios era común para las técnicas y yo lo hice en la Escuela de Ingenieros Industriales en Bilbao. Entonces luego me fui a Madrid a hacer iniciación y el año que me dio a mi sota, el primer curso de proyectos, como dices tú, fue el curso 66, el 66, fíjate, hace 52 años. Y yo recuerdo que cuando me tocó aquel señor como profesor, pues me enteré, iba oyendo por allí que tenía una cierta fama, un prestigio y tal, y que era gallego, ¿no? Y entonces, como mi madre era gallega, pues yo recuerdo que escribí una carta, pero en aquella época no había WhatsApp, ni email, ni cosas de eso, escribí una carta a mano, porque era o eso, o ir a Telefónica a pedir una conferencia, ¿no? Aquellas cosas. Y escribí una carta en la que le ponía, me ha tocado un señor que para mí era un señor muy mayor, claro, ahora cuando he hecho la cuenta veo que tenía 50 o 52 años, sota, ¿no? Un señor que dicen que es muy bueno y que además es gallego, ¿no? Esa es la referencia, ¿no? Entonces, él en ese curso recuerdo que tenía como ayudantes, uno de ellos lo has mencionado tú, Trabazo, ¿no? Y el otro, que es el que me tocó a mí por esa cosa de reparto, ¿no? Que era Juan Navarro. Y yo tuve bastante contacto con Juan Navarro, o sea, con Sota también, pero Sota no corregía todos los días a todo el mundo, ya sabes cómo era en la escuela, estas cosas, ¿no? Y con Juan Navarro tuve mucha sintonía. En aquel entonces Juan Navarro estaba en unos mundos que no tienen nada que ver con lo que luego hizo ni tal. Y como yo, pues no sé, allí empezaba a ver libros, lo poco que había en esa época, y había cosas que me interesaban mucho, que era todo lo de Fuller y de Ricolet, cosas así. Y Juan Navarro estaba muy en esas cosas también, curiosamente, ¿no? Ahora es sorprendente, ¿no? Que Juan Navarro... Y me alentaba por ahí, ¿no? Y entonces, algún recuerdo, alguna anécdota que tengo es, por ejemplo, que uno de los ejercicios que nos pusieron, que era un museo, no sé qué, yo hice una cosa, no sé si sin entender mucho del tema, pero era un poco en una línea que podíamos decir fulleriana o algo así, y Juan me lo valoró mucho, y ese día sí que recuerdo que al final pasó don Alejandro y lo vio. Juan le explicó lo que había hecho, no sé qué, y recuerdo que don Alejandro me preguntó, ¿y dónde están los retretes? Y yo ahí me dejó planchado, y claro, yo había hecho una cosa que era una pura especulación o una proposición, ¿no? Pero yo de retretes no sabía dónde estaban. Y digo esto de los retretes, por ahora contaré otra historia ya de cuando entré en el estudio, unos años después, al acabar la carrera, porque él
no solía querer estudiantes en el estudio, no, era una cosa, decía, tú primero acaba. Bueno, yo fui por allí al acabar, me introdujo Juan, ¿no? Y me dijo, bueno, este fue alumno nuestro, tal, tuvo sobresaliente, y quería venir por aquí, me dijo él, bueno, pues vale, ven, a partir de mañana ven. Pero allí no se hablaba de si eso era un contrato o era que ibas, no sabías cómo, ¿no? Me dijo, los delineantes, que eran Pepe y Fernando, que estaban ahí, Pepe, Fernando, estaba Fermín, el aparejador, en otra mesa, y había un hombrecito tullido, Juan, que escribía, que era un superviviente de la División Azul, sí, que lo tenía ahí como recogido y que escribía a máquina, en una máquina, con una sola mano y con un solo dedo. Enterrando entre uno y otro su tiempo. Pues claro, tú imagínate que él se pasaba los presupuestos dándole a la tecla con un dedo, que era la música de fondo del estudio, ¿no? Era toda la tarde, tac, 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 el boteo aquel, ¿no? Entonces me dijo don Alejandro, pues vienes mañana, te sientas, las mesas eran planas, ¿no? De estas de 2x1, te sientas delante de Pepe o de Fernando y ya está, no me dijo qué más. Y yo llegué por allí, me senté la primera tarde, tarde tras tarde, ya fui haciendo amistad con Pepe y Fernando, de los que aprendí un montón, tenía mucha gracia, anécdotas mil, ¿no? Porque claro, se dibujaba a tinta, y me acuerdo Fernando, que era un fumador empedernido, y un lector empedernido, tenía siempre un librito así para leer, un libro en un lado, el cenicero con el cigarro en otro, y aquí lo que estuviese haciendo para fundar. El cenicero era para secar la tinta. Claro, el cigarro lo usaba para secar la tinta, ¿no? O sea, lo acercaba así un poquito para que se secase antes. Bueno, pues con esta gente aprendí muchas cosas, y decía lo de los retretes de antes, porque una de las primeras cosas que yo empecé haciendo en el estudio, de estas pequeñas cositas que te dejaban hacer allí, era una época en que llegaban por allí muchas pequeñas sucursales de la caja postal, de estas de pueblos y no sé qué, ¿no? Y aquellas sucursales eran una especie de sudoku que tenían como un juego que era, porque claro, en aquellas épocas el tema de aseos era una complejidad tremenda, porque resulta que estaban los aseos de los jefes, los que no eran jefes, los que eran carteros, los que eran de oficina, los hombres, las mujeres, lo de no sé qué, y había que hacer un paquete con todo eso, que salían 10.000 aseos, ¿no? Pero claro, cómo funcionaban las circulaciones. Entonces ese fue el primer entretenimiento que yo tuve allí en el estudio, ¿no? Hacer ese tipo de cosas. Y bueno, y la entrada en el estudio fue en el año 72, por eso digo yo que seguramente a Manolo sí, nos conoceríamos entonces. Sería no el 72, sería el 73. Sí, porque el 74 fue cuando se inicia la obra. De los maristas. Claro. Pues en esos años, ¿no? Y él iba por ahí, como dice, de visita de vez en cuando, y quedábamos ahí o salíamos a comer. Yo recuerdo haber comido contigo alguna vez por ahí cerca, en algún sitio, y ese fue el conocimiento, ¿no? ¿Y qué obras eran las que estaban pasando? Pues en ese momento estaba, yo creo que lo primero fue el edificio de aulas y seminarios de Sevilla. Sí, eso fue sí, que eso debió ser, pues eso, en el 72 mismo se estaba haciendo el proyecto, se empezó a hacer el proyecto, porque de hecho cuando yo entré se puso en marcha ese proyecto, se iba a empezar a dibujar, y a los pocos meses de estar allí, porque claro, no acabo de decir que yo llegué allí de esa manera y por supuesto pasó un mes, pasó dos, pasó tres, y yo no me atrevía a decir si aquello se cobraba o no se cobraba, y pocos meses después, pues por la edad y porque me tocaba, pues yo me iba a casar, ¿no? Y a mí yo estaba muy a gusto en Madrid, en esa situación, era para mí un lujo estar allí, pero me atreví a decirle que me iba a casar y que a ver si podría cobrar algo, ¿no? Y entonces con toda naturalidad me dijo, bueno, pues bien, ¿te parece bien esta cantidad? Yo dije sí, y ya está, y eso es todo el contrato que hubo, ¿no? Allí se cobraba con un talón dobladito que te lo daba así como por debajo de la mesa. Entonces, cuando en esa situación ya me dijo
que se iba a empezar la obra en Sevilla y que a ver si a mí me gustaría ir a Sevilla a pie de obra a estar ahí. Y yo puse una cara así como rara, ¿no? Dije, hombre, es que ahora mismo que he alquilado un piso recién casado y tal, pues, no, mucha gracia no me hace, ¿no? Y él dijo, nada, no te preocupes, que ya buscaremos otra solución. Y cayó así como del cielo en ese momento Víctor, ¿no? Que venía de Alemania, que estaba como de la obra olímpica, ¿no? Con Denis. Y enseguida le echó el lazo, ¿no? Le dijo a Víctor, le contó lo mismo que a mí, ¿tú irías a Sevilla? Y Víctor dijo que sí, y entonces para allá fue Víctor. Bueno, de hecho hicimos el viaje juntos hasta Sevilla, un verano en el 2 caballos que tenía Víctor entonces, y allí le dejamos desplazado, ¿no? Y bueno, pues ese fue el comienzo. Y luego obras que hubo en esa época, pues la casa de Enrique Guzmán, ¿no? La desaparecida, la caja postal, el proyecto de las viviendas en la calle Velázquez y los maristas, y esas cosas recuerdo, ¿no? ¿Notasteis, decir, porque en muchas ocasiones se habla de cambios, ¿no? En Sota, ¿no? Uno fundamental es después de la oposición, ¿no? Es decir, cuando ¿notasteis, o sea, fuisteis conscientes de ese cambio, visteis otros cambios? Porque tú estabas hablando ahora de un cambio radical, que es cuando de repente empieza a trabajar con los prefabricados, ¿no? Con los prefabricados de hormigón. ¿Ibais notando esos cambios o luego sois conscientes de que ha sucedido? El contacto con el estudio fue durante todo el tiempo, porque yo seguía en contacto con él, cierto, hasta que se murió. Pero no era tan seguido, ¿no? Pero sí los cambios en otros, yo los notaba. Pero la verdad es que cuando te hablaba de prefabricados entusiasmaba tanto como cuando te hablaba de acero. Lo demás no. Lo que sí noté cambios importantes es por los acontecimientos, ¿no? La muerte del hijo, su enfermedad, todas estas cosas fueron palos que en él no decían nada, absolutamente nada, estaba impertérrito. Pero los demás, a lo mejor eran nosotros que estábamos más afectados que él, aparentemente. Pero sí, el cambio sí. Y en la obra, si repasamos la obra, lo que pasa es que después, el tema de Alejandro Sota es que apenas te enseñaba, no sabe lo que te enseñaba. Él con su máxima del Corbu, ¿no? Que yo lo comenté con él muchas veces, ¿no? De que solo merece la pena aprender lo que no se puede enseñar. Pues llegaba a decir él provocadoramente, porque era muy provocador, ¿no? Sonriente, muy amable, muy educado, pero tremendamente subversivo y provocador, ¿no? Que era para mí uno de sus grandes atractivos, ¿no? Pues él decía que debía enseñarse justo lo que no se sabe, ¿no? Decía que, ¿qué quería decir? Quería decir que en el mundo de la enseñanza o puedes transmitir un conocimiento o puedes transmitir una actitud ante la vida y ante las cosas, ¿no? Él te enseñaba la actitud y él decía que el arte no se enseña, ¿no? Tampoco se enseña, ¿no? No se repite, no sabes cómo hacer una cosa bien, pero sí conoces el camino para poder llegar a hacerla. Esto es lo que sea de él. Y yo creo que lo que dice él, por lo menos a mí me parece lo más acertado, que con el paso de los años lo recupero, ¿no? Que no hay que enseñar arquitectura, ¿no? Que lo que hay que enseñar es a usar, a solucionar y a resolverlo. Y eso, yo creo que ese es el tema de Sota, ¿no? Entonces, al final te enseñaba a aprender. Tú salías de allí y seguías aprendiendo, pero no sabías si era Sota, eras tú, eras quién era. Por eso es tan difícil de precisar, ¿no? Honestamente, cuando se habla con la honestidad que exige la honradez de cada uno en este terreno intelectual, ¿no? Entonces yo no sé en realidad muchas cosas si eran de Sota, si fueron de Víctor, si fueron tuyas, si los que hablamos, si fueron mías seguramente también, no sé. Pero sí había cambios, sí había cambios. Yo cuando vi por primera vez me quedé tremendo, sorprendido, ¿no? Yo no iba, no estaba en su mecanismo, ¿no? Luego yo he pasado mucho tiempo y lo he estado estudiando, observando y tengo otros juicios, pero os estoy contando lo que yo en aquel momento sentía, ¿no? Sentía que aquellas obras no sabía si estaban bien o estaban mal, si eran bonitas o eran feas, no las distinguía. La misma casita de Villalba,
el señor Varela, ¿no? Qué casa tan maravillosa ahora, ¿no? Tan tremendamente cargada de tensión y de cosas, ¿no? Pues yo no sabía si era bonito o era fea, porque además es que me daba lo mismo. Y ese fue mi gran aprendizaje, ¿no? Llegar a pulsar la arquitectura al margen de eso, ¿no? A vencer de alguna forma la cárcel, el entramado de la estética, que te anula casi. El ser capaz de luchar contra eso. Pero eso ya son disquisiciones que ya saldrán en la conversación. Antes tú has dicho que él era un poco provocador. Es verdad, es muy provocador. En eso tiene algo como de... yo recuerdo que en la adolescencia yo había leído en una etapa de esas que te da por ahí, pues no sé, cosas de budismo zen y cosas de tal. Y luego, digo, Alejandro tenía algo de eso, de maestro zen provocador, ¿no? O sea, cuando esas cosas que lees de los maestros zen, que cuando el discípulo le pregunta algo, le sale con una respuesta que es una pata de banco, así como... Entonces, para descolocarte, ¿no? Entonces, eso tenía un poquito. Lo de aprender, pues es verdad, o sea, lo del aprender con Sota era una cosa como de sugerencias o... claro, yo creo que es que se aprende por ósmosis. O sea, si no estás al lado de alguien casi te lo va como emanando así sin decir nada, no se aprende, ¿no? O sea, si son discursos o frases y tal, eso, hombre... luego respecto a... Casi vas sacando tú las conclusiones. Sí. Yo recuerdo que todas las noches cuando salíamos, porque el horario del estudio también era muy peculiar, era de 5 a 10, ¿no? Por las tardes nada más. Y cuando salíamos del estudio, nos quedábamos parados ahí delante del portal, había un árbol y había una farola así un poco Magritte, de estas, ¿no? Isabelina, y la bombillita en las ramas del árbol, que podía ser con hojas, sin hojas, con lluvia, sin lluvia. Entonces nos tirábamos allí 5 minutos, porque claro, de alguna manera la despedida la tenía que hacer él, decir, bueno, adiós, hasta mañana. Mientras tanto, nosotros que éramos unos chavales, al lado de él, pues nos quedábamos allí esperando a que nos diese la salida, ¿no? Y él no decía nunca, y se podía estar 5 minutos y a lo mejor nos decía, ¿te has fijado el árbol? Nos miraba. Y te miraba así con esa sonrisa suya y te decía, y decía, o sea, esa era su manera de enseñar muchas veces, ¿no? O sea, que observases alguna cosa, ¿no? Y respecto a lo de los cambios de estilo, claro, Manolo cogió unos, yo cogí otro que sí que lo aprecié, que fue como esa entrega llena de fe en el mundo de la chapa y del Robertson y toda esa cosa, ¿no? Que esa nos pilló allí en medio, Victoria Lee, ¿no? Entonces, a ver, yo en esa época lo he hablado con compañeros nuestros y a veces ha sido mal interpretado, ¿no? Yo decía, recuerdo una entrevista con López Peláez y tal, no sé cómo, y le dije en un momento, no, es que don Alejandro tenía una cosa buena, que era un poco vago. Y se quedó como escandalizado, me dijo, ¿cómo dices que era un poco vago? Dijo, no, en el buen sentido de la palabra. O sea, quiero decir que era vago en el sentido de no estar ahí sobre las cosas, sobándolas, machacándolas, no sé qué, sino alejarse como de ellas. Conmigo lo entiendo, totalmente de acuerdo. Claro, pero bueno, hay mucha gente que no lo entiende. ¿no? O sea, yo lo decía con todo el cariño, eso de ser vago. Además recuerdo que Fernando, uno de los delineantes que os he dicho, me dijo a mí en una ocasión, todos los que pasáis por aquí acabáis siendo unos vagos. Y dice, es que se os contagia. Digo, vale, pues está bien. Y entonces, eso de esa vaguería, claro, también es verdad que le pilla en unos momentos por ahí, un poco antes, ¿no? Pero bueno, luego se suma lo de la muerte del hijo, tal cual, en el que eso por dentro le va a él, digamos, pidiendo un... Era vago para el trabajo, pero no era para su pensamiento. No, claro, no. Es que cuando él por la mañana me decía alguien, ¿y por la mañana qué hacía? Digo, se pone a tocar el piano. Que estaba en su casa en pijama tocando el piano. Claro. Eso alguien puede decir, pues vaya vago, ¿no? Claro. Yo estoy seguro que estaba dándole en la cabeza... Claro.
Sí. Entonces, yo creo que hay algo que él no controla del todo en ese momento de las chapas y de todo eso, ¿no? Porque con esa fe suya, que está muy bien, pero que hay que conocer también el país, la circunstancia, el momento, la tecnología de España, ¿no? Él tiene una confianza, yo pienso que a veces excesiva, ¿no? Y él, yo recuerdo una frase muy suya, ¿no? Que era cualquier cosa y tal, que decidías, a lo mejor estaba dibujando algo, viendo cómo era, y él decía, no, eso déjalo, que eso nos lo resuelven los de Robertson. Y claro, yo decía, hombre, te lo resuelven hasta cierto punto, o sea, como no estés tú ahí, ¿no? Porque recuerdo en concreto que con el proyecto de la caja postal hizo un viaje a París a ver a Prouvé, Sí. en el que yo no fui. Fue Víctor, porque Víctor además hablaba bien francés y tal, le acompañó Víctor, ¿no? Y estuvieron allí en el estudio, luego lo contaban y tal, y se vinieron con un rollo de papeles enormes y tal, con dibujos de Prouvé, con rotulador gordo y de colores, de dibujos, de detalles a escala 1:1, porque Prouvé para eso debía de ser un prodigio, ¿no? O sea, se agarraba un papel y era capaz de dibujarse todos los detalles constructivos de un edificio complejo de esos, tecnológico, mano alzada, pero bien dibujado, ¿no? Bueno, pues recuerdo que aquello, con el rollo y la goma, se echó a un estante así Y no se volvió a ver. abrirse nunca más. O sea, y estaba sin embargo esa cosa, no, esto Robertson lo hace, ¿no? Pero claro, yo creo que en ciertas cosas, ahí se vio él un poco desbordado por los Robertson y por las empresas y por tal. Por eso esa cosa que a veces él también decía un poco a modo de caricatura, dice, no, ahora llega el momento de hacer las barandillas, aquí es donde nos vamos a emplear a fondo, ¿no? Lo otro era como, esto es pura tecnología, esto lo hacen los demás, ¿no? Entonces era el corazoncito, lo ponía a veces en esas... Era muy complejo, Sí, era un personaje. muy complejo, pero extraordinariamente complejo, ¿no? Lo que pasa es que era todo lo que era pura sugerencia y creatividad, y estaba inventando constantemente, ¿no? Era un desconcierto tanto... Y después que también nos acercábamos allí, como es lógico, ¿no? Pues un poco admirados y asombrados, ¿no? Y él era un encantador de serpientes puro, ¿no? O sea, a todos los alumnos, a los maristas, a quien fuera, la universidad, a quien fuera. Empezaba a hablar y se quedaban asombrados, ¿no? Cuando llegábamos los maristas, llegaban los maristas y todas las grescas que tenían con Víctor o conmigo de decirnos cosas, llegaba él, empezaba a hablar y es como si los encantara. Los tíos se quedaban, muy bien, muy bien. Se iba y tardaba en reaccionar como media hora. A la media hora ya volvían a ser los de antes, ¿no? Una cosa tremenda, ¿no? Yo creo que era esa extraordinaria capacidad de sugerir, ¿no? Sí. Que estaba constantemente, ¿no? Él dejaba crecer ese mito que había fuera del estudio. Claro, él cuando pierde la cátedra en el 70 y se recluye y todo esto ahí en el estudio, ¿no? Y ya no vuelve por la escuela. Y eso es un cambio, ¿eh? Eso es un cambio muy gordo. Un cambio radical. Y en ese momento empieza a crecer, sobre todo en el mundo académico y todo eso, la fama de Sota, porque claro, había pasado por Orpresa, lo de los prefabricados y luego las chapas y tal, como de el Sota tecnólogo, ¿no? Sí. Y claro, el acercamiento de Sota a la tecnología siempre fue un acercamiento poético. O sea, no era un tecnólogo como Prouvé, no era otra cosa, no era una relación así de... Sí, pero tampoco era poético, puramente poético, sino que era un poético que él se inventaba, trascendía un poco la técnica para acercarse a un lado más poético, efectivamente. Sí. Pero es que en todo le pasaba eso, ¿no? Cuando hablaba de funcionalidad era lo mismo, cuando hablaba de construcción era lo mismo, cuando hablaba... En todo era un lado personal, original, que atraía mucho porque era una visión suya, ¿no? Pero que muchas veces con lo poético no era poético, con lo tecnológico no era tecnológico, con el dibujo, los planos, todo era... pero todo con una coherencia asombrosa, ¿no? Como si fuera... Yo llegué allí y yo venía, no sé, dibujar detalles de carpintería. Las ventanitas de Salamanca. Fíjate tú, mi metidura de pata, llegué allí y dice, un mirador.
me sentí el rey del mambo. Le hizo un mirador que aquello era un derroche de energía de arquitecto, ¿no? de que quería ser arquitecto, ¿no? La primera corrección, yo no hablé, él casi nada, pero aprendí todo, muchísimo, ¿no? Y luego yo hice la maquetilla y hice los miradores y todo eso, los hizo él. Pero vamos, los hice con estas manos, lo hizo él con estas manos, ¿no? Y a partir de ahí me dediqué a hacer carpinterías. Y hacía secciones de carpintería 1-1. Y además cogía el plano, que a él le gustaba eso, no sé por qué un día se me ocurrió, cogía el dibujo sin margen, empezaba en un lado del plano y salía en el otro, ¿no? Y en el medio estaba el detalle que yo quería y iba enlazando como si fueran cachos de un continuo. Pues fíjate tú que... Claro, eso que dices me recuerda a una anécdota que leí una vez de alguien, de estos, gente del entorno de Mies, ¿no? Sota no fumaba, pero viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Decía que hacían un detalle de lo que fuese o no sé qué y tal, y que si Mies se acercaba por la mesa, se sentaba al lado, y aquel decía, se podía estar media hora allí mirando el plano sin decir nada. Dice, lo único que hacía era echarme humo del puro. Dice, y al cabo de media hora se levantaba y sin decir nada se iba. Dice, y entonces yo sabía que en ese momento hacía así con el papel y lo tiraba a la papelera, ¿no? Sobre eso de la... recuerdo que en la escuela, por ejemplo, pues claro, esta gente que ya venía como sabidilla de casa y tal, y si mandaba él, ponía un ejercicio de lo que fuese, pues llegaba gente que hacía las plantas o las secciones ya con que si la cámara de aire, no sé qué, porque sin saber nada en primero, pero habían visto cosas y tal, y sabían que había una cosa que se llamaba cámara de aire. Y Sota llegaba a lo mejor y decía, ¿y esto que haces aquí está negro y tal? ¿Y esto qué es? No, es que esto es la cámara y tal. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Pero tú qué sabes de cámaras? No, nada y tal, pero me han dicho que esto se dibuja así. Y dice, pues no. Tú hasta que no sepas, la línea de cierre es una línea, una raya, ¿no? Y aquí yo me acuerdo que, por ejemplo, la otra tendencia que había en la escuela en aquel momento, que era Carvajal, pues era un anatema, ¿no? O sea, es que los que vienen de Sota no saben nada, ¿no? Claro, pues eso lo fomentaba, ¿no? Y luego la cosa esa tecnológica que decía yo antes, es porque, claro, todo el mundo empezó en una época que estaba de moda ser discípulo de Sota, ¿no? Y entonces cualquiera que cogía una T y la doblaba no sé cómo y le ponía un tubo y no sé qué, pues ya era sotiano, ¿no? Sí. Y entonces a él eso le sacaba de quicio, ¿no? Que le adjudicaban esos discípulos que yo digo, ¿esto cómo? Y yo recuerdo, perdona Carlos, que para que veas esa cosa de, también lo de abajo, ¿no? Yo entré, me faltaba hacer el fin de carrera, que claro, yo pasaba el tiempo, me había acomodado allí, ya cobraba mi taloncito aquel, y yo el fin de carrera lo iba dejando porque decía, bueno, ¿para qué? Y total. Hasta que ya él me dijo, no, venga, a hacer el fin de carrera. Y me puse a hacer un fin de carrera, no me acuerdo, un ejercicio y tal, que era también con un prefabricado de hormigón. Me puse a hacerlo, ¿no? Y entonces yo me dibujaba unas sábanas ahí a tinta, y a veces las dibujaba en el estudio por las mañanas, cuando no estaban los estudiantes. Y esa cosa que para mí era casi, entiendo a pintoras como Agnes Martin, ¿no? Que debe ser también un trabajo un poco zen, ¿no? El hacer esos cuadros que hacía Agnes Martin. Entonces yo me ponía a dibujar placas de aquel prefabricado y entonces era una sábana toda llena de rayitas, rayitas, rayitas. Era la misma placa, pero como era un sistema muy ordenado, a mí aquello me relajaba, ¿no? Y me acuerdo que una vez me dijo, ¿y para qué dibujas tantas si todas son iguales? Dibuja una, ponle el nombre y todo lo demás es lo mismo. Los dibujos a mí me llaman mucho la atención porque eran unos dibujos de una exactitud total, pero una exactitud de lo que proponían, no de la realidad. Aquello no era, cada escala representaba una cosa y todos ellos significaban un proceso. O sea, hacer una casa de ladrillo, pues un planito bastaba y luego sabes dónde había que poner el ladrillo. Y él daba el planito con el orden donde colocaba ese ladrillo. Las puertas, el giro de la puerta, donde daba, no tenía ancho, no tenía marco, no tenía nada. Pero eran planos como de una claridad y de una eficacia que no se
Vamos, eran claramente una actitud ante la arquitectura, una filosofía profundísima de lo que... Una declaración de intenciones. Y de principios, ahí estaba claro, ¿no? Y yo al principio decía, joder, pero esto, no sé, no sabía dibujarlo bien, ¿no? Y a eso que me había ido una beca a Noruega y me pasé a 3 meses dibujando con lápiz, que me decían, coge el lápiz y gíralo para que no... Y efectivamente, para que no empezara con una línea finita y luego muy gorda, tenía que hacerlo. Entonces, pues a pesar de eso, llegué yo allí con toda mi sabiduría, no me sirvió de nada. Tenía que ser... Y lo entendí. Claro. Lo entendí. Y cuando lo entiendes, cambió el plano. Yo ya no podía dibujar planos nada más que así, porque estaba convencido que estaba muy bien, ¿no? Y es que además esa arquitectura solo puede salir en ciertos modos si la dibujas así. Claro. Porque, claro, mucha gente que veía planos de Sota decía, pero este hombre no sabía dibujar, porque si los tabiques eran todos una línea un poquito más gorda... Y la otra más fina. Y que cuando llegaba a la puerta, eso sí, había que tener mucho cuidado, que era... La dirección en la que abría la puerta era del grosor de la línea del tabique, sí. del lado hacia el que abría, o sea que ahí pasaba una línea finita, y todo ese tipo de cosas, dices, pero joder, ¿qué planos son estos? No tienen ni la... Porque los resabiados dibujan las mochetas, la no sé qué, el tapabocas. Yo creo que Víctor o Carlos, ese es uno de los temas que a mí personalmente más me atrajo, ¿no? Sí. La transposición conceptual que había en todo lo de Sota, ¿no? Que daba una solidez increíble, toda su apariencia, su sentido del humor, que no hemos hablado nada aquí, que era excelente, ¿no? Su gracia, su ironía, todo eso, todo estaba bajo un manto de una conceptualización del tema extraordinaria, ¿no? Y yo creo que eso es lo que verdaderamente atraía, que sea lo que sea, era de una solidez y una profundidad tremenda, ¿no? Y eso es lo que, a mí por lo menos es lo que me atraía como si fuera algo mágico, ¿no? Algo mágico. Así lo entendí también con él, ¿no? Por eso me acuerdo ahora, cuando decía que la enseñanza de arquitectura no es continua, sino que hay momentos que puedes aprender lo que nadie aprende en ese instante. Tú aprendes un instante lo que nadie aprende a lo largo de un año, o puedes aprender tu momento, es el descubrir las cosas, el verlas claras, el entender, que de repente se da la vuelta a todo, ¿no? Bueno, yo esto creo que es así, porque a mí me ha pasado, ¿no? Y me ha pasado con gente hablando con ella cuando daba clase, ¿no? Que de repente se descubren cosas, ¿no? Yo creo que eso es uno de los temas profundos del atractivo de Sota, uno de ellos. Cuando estoy hablando del dibujo, ¿no? Las cosas que siempre estoy hablando de tiempo dedicado al dibujo, ¿no? Y que de alguna forma, cuando ves el resultado, cuando ves los dibujos, siempre piensas, bueno, pues lleva mucho tiempo de conceptualización, pero no lleva de trabajo, ¿no? Y te imaginas sin alguna precisión, es decir, que no pueden ser dibujos que estuviesen raspados, que estuviesen... Pero eso no le importaba gran cosa, lo que le importaba es que la puerta donde estaba, cómo abría, porque luego la puerta la tenía en el estudio hecha, ¿no? Y él era, digo yo, que era subversivo, pues era subversivo porque decía, ¿por qué va a haber un rodapié? Fuera rodapié. ¿Por qué puede haber una lámpara? Fuera lámpara. Si podemos poner otra cosa mejor, si le podemos cambiar, todo lo cuestionaba y bien cuestionado. Y muchas veces se equivocaba, como nos equivocamos todos, pero quiero decir, profundamente cuestionado. Entonces, tú cuando veías un planito, no te preocupaba la puerta, te preocupaba dónde estaba, cómo abría, pero sabías que la puerta, ya se había discutido sobre la puerta y todos sabíamos que la puerta ideal era un tabique que te dejase pasar, ¿no? Sus puertas tienen el ancho del tabique, sus manillas tienen una forma determinada. Es que era muy profundo, el tema era serio, ¿no? Por eso atraía. El dibujo no era algo final, no era como las fotografías. No, después, Carlos, después al final quería que el dibujo quedara bien también, claro, supongo. Como es lógico, ¿no? Porque con el talento plástico y todo esto pues se mezclaba y ese es el lío de nuestra profesión, ¿no? Hay una cosa sobre esto que decía de las puertas y los tabiques, a lo mejor tú te lo ha contado también Sara, su mujer, ¿no? Alguna vez, que nos decía en su casa, en la casa de Clara del Rey. Bueno, sí, de la última. Antes de ir a Bretón, a vivir a Bretón. No, antes, la casa de la Avenida de los Toreros. La siguiente, la Avenida de América. En esa que él hizo por dentro. Sí, yo le fotografié en la casa esa.
Pues nos decía Sara que él era obsesivo con que las puertas de casa estuviesen siempre cerradas. Es decir, le molestaba enormemente el desorden de las puertas a medio abrir, que claro, todo el mundo tenemos en general en casa, pues las puertas ya sabes, ¿no? O sea, él, digamos, el que eso estuviese bien ordenado, los espacios, lo que es un dormitorio, lo que es el salón, lo que no está. Yo tengo esa manía también. Pues mira, me acabo de descubrir ahora. Tengo esa manía también, sí, digo, y los cuadros un poco torcidos me cabrean, ¿no? A mí también. Sí. Pero, solo desordenados los libros, entonces. Digo que solo desordenados los libros. Los libros es que no sé dónde. No caben. Siempre se cuenta que de alguna forma en el estudio lo que llegaba era con los folletos, ¿no? Y los que siempre era un misterio de saber de dónde venían, ¿no? Porque realmente lo que decías, ha ido a ver a Prouvé porque tenía alguien que le traducía perfectamente, es decir, debía tener una dificultad de conexión con muchas cosas que le apetecerían, ¿no? Pero lo que nos imaginamos era que llegaba con el folleto de Robertson y os ponía delante y os empezaba a hablar de él al mismo tiempo que lo estaba descubriendo. ¿Era así el procedimiento o...? Era más sutil, más complejo, era muy mezclado. Yo no... ¿Tú te acuerdas de aquello? Yo recuerdo que todo, él tenía 2 caballos. ¿Cuántas veces hemos discutido sobre el diseño de 2 caballos? Muchísimas veces. Yo tenía una maquetita del Concorde, así pequeñita, a tono con el tema, ¿no? Lo que significaba el avión ese, ¿no? Lo que significaba de querer buscar algo nuevo, ¿no? Y de lo que construía alrededor de ese tema, ¿no? Sobre las tecnologías y todo ello, ¿no? Y yo no lo sé exactamente, porque es tan confuso, ¿no? Yo te digo porque además son años, porque tú has seguido teniendo contacto con Sota hasta que se murió, ¿no? Casi al final, sí. Además, muchos años sin tener contacto. Yo telefónico y eso, yo tenía conversaciones con él que eran extrañísimas, telefónicas, ¿no? Porque hablábamos y nos olvidábamos que estábamos hablando, ¿no? Y pasaba un rato largo y yo digo, don Alejandro, dice, no, estoy aquí. Bueno, y seguía, ¿no? Y empezaba, ¿cómo está el día? Y yo decía, pues está nublado, tal. ¿Qué tiempo? ¿Cómo está? Cuéntame. Y le decía, pues están nubes de tal tipo, tal. Y decía, ya. Bueno, pues vamos. Luego pasaba otras conversaciones extrañas, ¿no? Pero bueno, he seguido con esas conversaciones toda la vida, ¿no? O sea, yo sí, yo he tenido, las he mantenido, ¿no? No, pero es un tema sorprendente, el tema de Sota, porque yo me pregunto, esa me la pregunto yo, ¿no? ¿Cómo se acrecienta el interés de Sota? ¿Por qué? ¿Por qué cada vez hay más tesis sobre Sota? ¿Por qué cada vez la gente es más preocupada por Sota si la arquitectura va en dirección contraria a lo que él decía? ¿Por qué ocurre esto? Yo me lo he preguntado muchas veces, yo no encuentro la explicación. Claro, digo, hombre, los demás, yo no soy tan extraño, tenemos algo en común todos, ¿no? Pues esa capacidad de sugerencia, esa capacidad de cuestionar todo, de dar la vuelta a las cosas, de pensar que la arquitectura está por debajo de una apariencia de buen gusto, de gusto, ¿no? Que hay más solidez en el tema, piensa uno, ¿no? Pues todo eso, pues, a lo mejor está ahí, ¿no? Pero ¿por qué interesa Sota? Yo no lo entiendo. Bueno, posiblemente porque hay una sobreinformación de otros arquitectos, ¿no? Y quizá interese buscar aquello de lo que no estás tan informado, y sobre todo yo me imagino que por la persona, ¿no? Todo puede ser, Carlos, puede ser. Lo que tú dices seguramente es parte de ello, ¿no? Digo porque, no sé... También puede ser que sea una moda estar al lado de Sota. Llevamos muchos años con la moda, ¿no? Quizás. Sí. Lo de este año simplemente es pues, porque ha habido una circunstancia... No, llevamos muchos años con la moda, tienes razón. Y yo ya he visto de todo, porque al principio había gente que incluso no quería trabajar con Sota porque decía, eres muy conservador, cuando pasamos todo el sarampión político del cambio... el conservador, fíjate tú, como decir que Darwin era conservador, que también lo era. No, una tontería, ¿no? Cuando es un hombre que ha roto más cosas que...
El problema de Sota era que era muy beligerante con la arquitectura y la cultura arquitectónica de su tiempo, allí en aquel momento, ¿no? Estaba fuera del contexto cultural, ¿no? No tenía nada que ver. Era crítico, con la posmodernidad fue una pelea a muerte, vamos. Muy beligerante y muy... Se me ocurre una circunstancia, lo digo porque lo que dices yo creo que está bastante un poco en la cabeza de todos, ¿no? Hay una sensación de que de alguna forma Sota supo dosificar la información que se producía de él y de su obra. De hecho, el libro, es decir, que al final publica Pronaos, sucede justo es un poco antes de que muera su hijo, ¿no? Y realmente era como una tarea titánica la realización de ese libro. Recuerdo que cuando hablabas con él en ese momento y te hablaba de alguno de los proyectos, te hablaba de una foto, ¿no? Una foto que excluía a 20.000 posibilidades de contar cualquier edificio suyo, ¿no? Todo lo que sucedía, yo ahora estaba en la cabeza imaginándome a esta persona pasando las memorias suyas, imaginándome que eran tan cortas porque realmente había que pasarlas a esa velocidad. Yo creo que ha habido una información tan ajustada de Sota que no ha llegado a saturar y que ha llegado a entusiasmar, y que todos tenemos una imagen muy próxima que, por supuesto, él nos ha dejado como un escenario abierto, ¿no? Y hay muchos Sotas, aunque haya el mismo escenario. Sí, eso seguro, además, ¿no? Yo creo, cuando digo que es un hombre complejo es porque tiene contradicciones aparentes, muchas de ellas, porque en el fondo no, yo creo que en su profunda coherencia, ¿no? Pero que tiene muchas facetas, ¿no? Es muy polifacético, muy poliédrico. Eso hace también que su obra sea muy más rica, abierta, y en cierto modo que cada uno encuentre en ella lo que va buscando. Claro, ¿no? O sea, claro, no son obras tan preñantes como otras que dices esto es esto. La obra de Sota es polifacética, así como se puede ver de muchas maneras y entender de muchas formas. Sí, pero un hombre que escribe su manifiesto de la ciudad esta, la que él llama lógica, o la ciudad, la arquitectura lógica, ¿no? ¿Cómo puede con ese manifiesto hoy día seguirse? Habla de la cultura de una forma totalmente diferente a como la vivimos, ¿no? La cultura es una nueva reinterpretación de las relaciones del hombre consigo mismo y con la naturaleza. Es una sensibilización de su vida. Es un dato sensible y educado de su propia vida, ¿no? La vida es cultura, en ese sentido. Yo recuerdo cuando íbamos a clase nos decía un día, no nos conocíamos casi, ¿no? Me decía, no, había un niño que yo recuerdo de pequeño tal que cazaba los pájaros con la mano, ¿no? ¿Te lo oíste tú esa anécdota? No recuerdo. ¿No? Pues yo se lo oí y él dijo en Corrubedo. Yo no sabía de dónde era Corrubedo ni nada, entonces me decía, cazaba los pájaros con la mano. Ese sí que era culto. Decía, la cultura no es acumular datos, acumular conocimiento. La cultura es ser capaz de entender la vida y entender la relación que hay entre estas cosas, ¿no? Es un tema de sensibilidad, de actitud sensible ante el mundo. Claro, ¿cómo puedes decir esto y decir que lo que merece la pena enseñarse solo aprender es lo que no se puede enseñar? Y decirte que ni un dibujo ni nada, coge un papel y escribe tus ideas. Nos decía a nosotros en clase, y eso lo volvió repitiendo toda su vida, ¿no? En el estudio. Anotar vuestras cosas, escribir, razonar, tener el proyecto en la cabeza antes de dibujarlo. Bueno, esto no tiene sentido hoy día, porque el mundo cambió, porque han cambiado todas las cosas, la acumulación, el conocimiento es distinto. La experiencia, seguramente el hombre será distinta, el hombre es distinto seguramente, ¿no? Pero esta búsqueda de él hacia lo más duradero, lo más profundo, es lo que es un poco apasionante, ¿no? Yo creo que es el arquitecto europeo más radical en su planteamiento. Yo creo. Está porque es Sota, porque es de Pontevedra, porque si estoy en Barcelona es distinto y porque estamos en España. Y le tocó una guerra, porque Sota
acaba la carrera y está pegando tiros, ¿eh? O sea que sus conocimientos han tenido, su aprendizaje ha debido ser durísimo, ¿no? Durísimo, y tener unas condiciones, pues, perdóname, que me estoy torciendo. No. Perdona. No, que su aprendizaje ha tenido que ser tremendamente heroico casi, ¿no? Que yo creo que es uno de los temas que creo que debíamos de señalar hoy, ¿no? Que el ejemplo de Sota es un ejemplo de búsqueda, que estamos aquí dormidos, ¿no? Y que él es un tío que busca como nadie, ¿no? Y que es capaz de mover todo, ser agresivo, ser beligerante, porque él es un hombre educadísimo, y atento y cariñoso, ¿no? Y sin embargo es durísimo con la arquitectura que se hace. Llega a decir, ese que hace casas que de tanto repetirse es más importante que su arquitectura. Cosas así, que son auténticos insultos casi, ¿no? Para un colega, ¿no? Pero lo dice tan tranquilo y se queda tan fresco, ¿no? No, yo creo que es un raro ejemplo. Yo esto que os cuento ahora es porque lo he estado pensando, porque me leí el libro otra vez, al venir aquí, ¿no? Y lo anoté, ¿no? Y siempre pregunto, ¿cómo esto puede estar de moda? ¿Cómo puede ser? A lo mejor no está de moda. Es decir, a lo mejor es que estamos aquí todos los que... A lo mejor tienes razón. Pero... realmente es que hay un montón de cosas. No, quizás sea eso, Carlos. Hay una cosa que yo siempre decía, porque mi relación con él ha sido como muy cortita, ¿no? Y te recibía con esa sonrisa. Pero yo luego lo que se me transmitía era que todo salía con muchísima dificultad, ¿no? No solo su libro, ese libro, yo no estoy al tanto de los problemas que ha debido existir para que pudiese publicarse, pero me imagino que ha habido muchísimos problemas para poder tener ese libro. Cualquier cosa que ha salido de ese estudio, realmente parece que todo acontecía de una forma, no sé si casi traumática, ¿no? Es decir, y no sé si eso podía ocurrir sin ningún tipo de problema o si había una cierta sensación como de tristeza. Lo digo porque yo recuerdo la primera vez que estuve con él, que me recibió, como te comentaba antes, con alegría, pero muy dolido porque se estaba destruyendo su arquitectura, ¿no? Se había destruido los maristas de Coruña totalmente, el polideportivo de Pontevedra pues estaba como estaba, lo del INEF, pues ya aquello ya no se podía acercar con dignidad, y él estaba sonriendo, pero hablándome del trauma de ver cómo su arquitectura casi no iba a sobrevivir, ¿no? Es decir, Sí, pero era muy lúcido, ¿eh? Era muy lúcido y sabía que era lo que tenía que ser. Porque él decía siempre que los cambios en la arquitectura son cambios, confluencia de cambios culturales, confluencia de cambios sociales. Cuando confluyen esos cambios posibilitan lo que había, cita los años 20 o 30, con insistencia. Yo creo que así a voleo, ¿no? Un poco, pero convencido de que en esa época se dieron, que ahora no se daban, ¿no? Y se daba cuenta, y todo lo que hacía era contracorriente, Carlos. Todo era contracorriente. Él decía aquello también de... que los cuerpos se deterioran. Mira tú a Greta Garbo. Claro, yo a lo mejor esa sensación que te da a ti de un poco de tristeza y tal, quizás son los años esos duros, ¿no? Bueno, estoy hablando del 86, 87, ¿no? Eso ya es al final casi. Ahí ya, en esa época él empieza... No, ya era querido, ¿no? Sí. Ya era valorado, ¿no? Pero yo te digo que cuando... Yo no lo recuerdo como un hombre ni pesimista, ni triste. No, nunca. Porque lo decía contento, pero es decir, lo decía con una sonrisa, pero como muy consciente, ¿no? De que estaba sucediendo eso, ¿no? Como una sensación para mí muy galaica, ¿no? Bueno, ¿qué se va a hacer, no? Es decir, Y esa conexión vosotros la veis, esa identidad, lo digo porque, por ejemplo, a mí Palacios me lo descubre Sota. ¿Cómo? A Antonio Palacios me lo descubre Sota, ¿no? Es decir, que luego simplemente con el guiño de la lámpara en Correos, ¿no? Pero esa mirada no solo a Castelao, sino a todo lo que salía de aquí, ¿era cierta o era más una anécdota, ¿no? No sé,
¿cómo se veía allí de alguna forma ese nacimiento de alguien aquí que se va a otro lugar, ¿no? Y que al mismo tiempo luego habla de identidad de aquí, habla, es decir, no sé, esa sensación, ¿cómo la veíais? Pero lo referente a, perdón, la que me... A la identidad a esa identidad de Sota como perteneciente a un lugar muy concreto, ¿no? Que aquí... No, él lo tenía muy claro, ¿eh? Hubo una época al principio que lo que hacía era fotografiarle cosas o llevarle fotos. Le llevaba fotos de Galicia y para él era un regalo, ¿no? Pero un regalo por lo que me contaba, para mí era oírlo, ¿no? Y hablábamos, y una foto solo de... Él tenía muy claro el tema, ¿no? El Castelao lo tenía grabado, ¿no? Luego me enteré de la relación familiar, del cariño con su hijo y toda esta cosa, ¿no? Pero eso lo sabía de memoria. Yo dije, que yo estoy en Madrid, pero tenía que decir, coño, que estoy en Madrid. ¿Cómo este hombre habla de Castelao, no? No, él no tenía muy... Él hablaba, cuando me preguntaba cómo está el día, si estaba gris, disfrutaba, ¿no? No, y yo he descubierto en su arquitectura cosas de la arquitectura de Galicia, se las comentaba él así en privado y en pequeñas diócesis, porque no se podía tampoco, ¿no? Podían parecer pedanterías, y se sonreía, las aceptaba claramente, ¿no? No, yo creo que él tenía muy claro. Lo que pasa es que es una vida que fue dura, ¿eh? Él necesitó un empeño muy grande para que hoy hablemos de él, ¿no? Para llegar a hacer eso, ¿no? Si aquí es difícil hacer las cosas, en aquella época él era muy difícil, era más aún, ¿no? Porque entonces el arquitecto lo que tenía que hacer es ocupar su papel social, que era un papel bueno, y en cuanto te salías de esa colocación social, pues eres un tío raro, políticamente fuera, un tío que no valía, un tío cuestionable, ¿no? Y Sota fue muy cuestionado, duramente cuestionado. La prueba es que el año 70... Aquí también, ¿eh? En Galicia también. Oh, claro, aquí ni idea. Ni idea. Es que, claro, esa cosa, ese entroncar con el lugar concreto que tú dices, que es Galicia, yo creo que la cosa gallega, Castelao, era como algo que estaba como muy en el cuerpo de Sota, ¿no? O sea, sí. Era como atmosférico, como, sí. Era él. Era una piedra con musgo, era no sé qué, era todo eso, ese sentimiento de la lluvia, el cielo. No, que los que somos aquí lo entendemos. Claro. Que lo entendemos, porque es así. Pero que por otro lado el galleguismo entendido como una cosa así un poco folclórica... No. Eso radicalmente en contra. Radicalmente en contra. Y claro, cuando tú dices, no, él luchó a brazo partido con el posmodernismo y todo eso, pero claro, es que hubo unos años, tú lo recuerdas, que en Galicia Rossi se introdujo aquí con una fuerza tremenda en Galicia, ¿no? Y tuvo mucha acogida y mucho tal, y determinados arquitectos, que no voy a decir ningún nombre, pero estaban como muy en la onda esa, y ahí mezclaron un poco como esa cosa de decir, no, es que lo gallego tiene mucho que ver con esto, la arquitectura. Y alguno de esos arquitectos, yo recuerdo que... Lo sé, Carlos. Sabes quiénes son, y mucho, y sí, la piedra, y el no sé qué y tal, pero no es eso, es que no es eso. No, yo creo que... Una ventana cuadrada y me digas que es granito y tal, sí, pero... No, el tema era otro tema, ¿no? Era otro tema. Lo que pasa es que antes, yo creo que tú tampoco fuiste posmodernista, ¿no? Tú tampoco fuiste posmoderna. No me tocó, no. A mí tampoco me tocó, o sea que debemos ser de los pocos, ¿no? Que nos libramos de ese sarampión, ¿no? Sí, pero era por la cercanía de Sota, creo yo. Pues yo creo que a lo mejor estábamos vacunados. Pues sí, porque es que a mí la plaga, digamos, me pilló ahí protegido en el estudio. No, a mí me cogió cuerpo... Si estaba en la calle, pues el virus a lo mejor me hubiese atacado, ¿no? A mí me cogió cuerpo limpio. Pero allí no había manera, o sea... No entraba. El giro de las puertas. ¿Hasta qué hora tenemos o ya hemos acabado? ¿Cómo vamos? Como queráis.
Y ahora es cuando se me empieza a hablar de cosas. No, bueno, pues, no, chico, es que es un mundo tremendo, ¿no? Pero era un mundo, me imagino, en el cual uno se sentía acogido, supongo, ¿no? Es decir, en el momento que estaba... No, tú no te sentías acogido, tú te sentías que era aquello lo que había que hacer. Es como si te abres una ventana y dices, pues por ahí, es el camino, ¿entiendes? Y era muy atractivo, primero porque en una persona joven, yo en aquella época era joven, en una persona joven pues tienes quizás el espíritu crítico de otra forma, ¿no? Más vital, ¿no? Bueno, yo creo que eso está igual, pero vamos, piensas que las cosas no se pueden ver de forma complaciente, sino que tienes que verlas para hacerlas mejor, ¿no? Y Sota tenía muy claro que la arquitectura al final lo que tiene que hacer es que se viva mejor, ¿no? Y ese servicio mejor es en todo su amplio sentido, en lo más profundo, lo más profundo y lo más superficial. Sota es un tío que ya lleno de intensidad en cosas contrarias, ¿no? Entonces, Sota, algún escritor dijo, es epicuro, ¿no? o estoico. Sota es tremendamente estoico, ¿no? Tremendamente casi místico en muchas cosas, ¿no? Y por otra parte es tremendamente sensual, ¿no? Sus cosas son para acariciar, todo es para acariciar lo que hace Sota, ¿no? Y lo sabe muy bien, ¿no? Y disfruta cuando lo hacía y estábamos con él y nos pasábamos acariciando una barandilla o acariciando una madera. ¿No? Y Sota es de una abstracción total, ¿no? Pero al mismo tiempo nada es claro, ni funcional. Es funcional y nada es funcional, ¿no? O sea que el tío pues, está lleno siempre de una lectura ambigua, de un ingenio y de una poética que rodea las cosas que pueden ser así y pueden ser al contrario, ¿no? Yo creo que Sota en la vida podía hacer una casa como Mies. En la vida. No podría. No podría. Porque tenía la misma radicalidad en el planteamiento. Pero luego llegaba el momento y tenía un compromiso con la realidad inmediata, Sota. O sea, que hacía el sol aquí, había un Caravaggio y lo tenía en cuenta. Había una piedra y lo tenía en cuenta. Había un brisa que viene por aquí y lo tenía. Entonces su obra se iba revistiendo de otras ideas y de otros condicionantes que al final le quitaban la rigidez del esquema, pero es tremendamente radical, ¿no? Entonces está lleno lo ves desde muchos sitios y te quedas asombrado, ¿no? Bueno, el último, en todas sus obras descubres esto, la última, Alcudia, ¿no? Alcudia es una obra de arquitectura popular, pero hecha con Robertson, lo cual es sorprendente, ¿no? Y yo que hablé con Mauricio Sánchez Bella, que era el arquitecto que le ayudó al final, después de estar enfermo, cerrar el estudio y todo eso, con la multipropiedad que habían montado, todo eso, me decía, él quería hacer un ensayo, porque que sabía que era lo que seguramente, digo yo, ¿no? Que si no, no lo haría, ¿no? Y ellos querían que fuera de ladrillo, y él lo quería, y lo consiguió hacer dos, y cada uno, los americanos iban por un lado y él iba por otro, la sociedad aquella, ¿no? Pero es que es lógico, es que es una obra de arquitectura popular, donde el muro, el tapial, el aire que se respiraba, que tiene que ver con el Robertson. Y sin embargo el tremendo atractivo es pensar que esas dos culturas es la misma, ¿no? Que es la de la vida que está ahí dentro, ¿no? A mí es lo que verdaderamente me apasiona del tío, ¿no? Y eso sí que lo veo y digo, coño, pero es que esto hay que contarlo en las escuelas, ¿no? Para que espabilen, coño. Están dormidas. Sobre eso de la no radicalidad, hay una cosa, por ejemplo, el bloque de viviendas de Pontevedra, el que hizo donde vivían las hermanas, arriba y todo esto, ¿no? Claro, esa obra fue una obra hecha de esa manera en la que, aparte de la planta, que es una planta que cuando ves esa planta dibujada, que yo recuerdo que cuando entré en la escuela, uno de los ejercicios que se pusieron al principio a los alumnos, se les dio una planta de eso
Y el enunciado del ejercicio era: ¿se atreve usted a tocar un tabique de sota? se le dijo que a ver qué podían hacer allí. No, claro, y tú miras esa planta, está muy bien. Toda ella, cuando el pilar es aquí, ¿este tabique viene por aquí o viene por aquí? Es que si le tocas uno... Todo está, o el sitio porque está la lavadora, todo eso, ¿no? Y esa obra, aparte de eso, se hizo, ya sabes tú cómo, o sea, Fermín, el aparejador... llegaba una manilla que se había pedido por un catálogo de una casa que hacía no sé qué para autobuses en Alemania, que era para poner en no sé dónde, ¿no? Y entonces Fermín venía con la manillita para colocarla personalmente y claro, decía, no, voy para un día, y venía con, no sé, con una bolsita con la muda, ¿no? Y luego se tiraba un mes porque le llamaba Sota y le decía, no, a ver, hay que mirar no sé qué, una escalera, y todo era hecho así, ¿no? De esa manera. Y en esa vivienda, por ejemplo, pues había estas cosas, yo me acuerdo, porque claro, empezaron a vender los pisos casi haciendo un psicotécnico al que la quería comprar, ¿no? O sea, tenía que pasar el examen, a ver cómo, no sé qué, pero luego él era también flexible y decía, bueno, en el baño, a ver, y nos poníamos a mirar azulejos en el estudio, ¿no? Y de repente se paraba y había uno que Víctor y yo nos mirábamos así un poco como, éramos más radicales que él todavía, éramos más jóvenes, ¿no? Y él de repente elegía uno que tenía como unas flores y tal, y decíamos, pero eso, no, es que esto a la gente le gusta. Eso era para patar delante de vosotros y para hundiros, porque te quedabas hundido. Y alguna vez, en algunas obritas de aquellas de las sucursales de la caja postal, que en esas sí que alguna vez me desplacé yo, no sé, a Irún, a no sé dónde, a Oviedo, a Rentería y tal, y recuerdo que en alguna ocasión, pues llegué allí y me encontré a lo mejor con un suelo que no era lo que se había pensado en el estudio, ¿no? Y habían puesto una especie de ladrillo, de losetas rectangulares, y las habían puesto formando espiga, ¿no? Y yo llegué allí y pegué un salto y dije, ¿pero qué es esto, no? Me parecía a mí que eso a don Alejandro no le iba a gustar nada. Entonces le llamé por teléfono y me dijo, no, pues a lo mejor no está mal, déjalo. A mí me pasó varias veces con eso en obras, ¿no? De llegar y decir, pero qué disparate. Y llegar y le dice, a ver, míralo bien, a ver qué podemos hacer de ahí. O sea, que jamás la teoría... Él corregía... De tirar era enemigo total. Absolutamente enemigo de tirar. Todo lo contrario al manantial, a eso de ir con el maza tirando... No, ¿qué posibilidades tiene? O sea, para él todo tiene posibilidades. Y lo hecho está ya hecho y hay que saber encontrarle el sitio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tiene un método de trabajo y una estética muy ligada a los cambios, a la vida misma, ¿no? Llega uno, toca una cosa, él toca otra, él se inspira a lo mejor de tus defectos. Y los propios defectos van generando la obra, los abolladuras que le llama Girard, ¿no? En la obra, ¿no? Pero al final es muy vital todo el proceso, ¿no? Lo ves desde el punto de vista conceptual, dices, joder, qué bien está, joder. Sí. O ver, por eso lo he visto yo también en obra, ¿no? Al albañil o a quien sea y tal, que está haciendo algo que no sabe muy bien y a lo mejor vas a decir algo y te para así y te dice, espera, déjale a ver cómo lo hace. O sea, a ver, porque a lo mejor está bien, ¿sabes? Claro. Y hace algo que ni nosotros vamos a saber. Claro, a lo mejor está más en lo cierto que los otros, ¿no? Bueno, yo no sé si a lo mejor alguien quiere... Si queréis decir algo, lo digo para... Hablando con esto último que decís, que habláis de esa radicalidad, pero me quedaba antes con esa actualidad de Sota, ¿no? ¿Por qué está de moda? Yo creo que esa radicalidad, digamos, antirromántica, ¿no? Digamos, y profunda, ¿no? Muy vital, muy también un tanto despreocupada, ¿no? Pues lo hace muy atractivo humanamente, ¿no? Sí. Como modelo, ¿no? Pero incómodo. Sí, desde luego, pero... Y después para mí hay otra cosa, que es esa actualidad viene muy ligada a unos nombres que se llaman Manolo Gallón, Carlos Puente, Pepe Llenas, Juan Navarro, Paco Alonso, que sin ser apóstoles, ni sin ser Víctor López Cotero, sin ni siquiera ser discípulos tal vez, ¿no? Pero consiguen
en ese cuadro Zen que ves, que esa piedra tirada al agua pues siga provocando ondas, ¿no? y siga animando, ¿no? Y creo que eso dice también mucho de su persona, ¿no? Eso también, el hacer, por llamarle algo, que no me gusta, pero hacer escuela de esta manera que tú has citado, eso no es, sí. Como ninguno de nosotros ha sido dogmático en el sentido de ningún sentido, pues eso quizá también le da más vida, o sea, porque las cosas cuando son muy concretas, muy cerradas, muy definidas, pues hoy es esto, pero mañana cambia lo otro, pero lo otro es como, no sabes dónde están los bordes ni los límites, y dices, bueno, ¿y esto pasa de moda? Pues no, porque tiene un fleco por ahí que no sé qué, tal, esto no. Yo recuerdo que después de haber estado bastantes años sin verle, por unas circunstancias que no vienen a cuento ahora y tal, de la manera en que se cerró el estudio cuando nos fuimos Víctor y yo, pues bueno, luego en el año 94 debió de ser o algo así, o 95 quizás, o sea, un año antes de morir, pues no sé, yo tuve como una especie de, no sé si fue un presentimiento, pero dije, hombre, esto no puede ser, esto de no, o sea, yo decía, ¿cómo? Si un día se muere, o sea, es como un padre, ¿no? Que dices, no he hablado con él, dices, joder, cuando se muere, dices, la Virgen la que he montado, o sea, pero qué tontería, ¿no? Y entonces yo dije, voy a verlo, sin anunciarle, porque yo vivía al lado en aquel momento y tal, y un día me presenté en el estudio, llamé al timbre, me abrieron, estaba Teresa Couceiro en esa época ya, él estaba ya con la silla de ruedas y tal, y con la pastillita de las 5 y no sé qué. Y él se quedó sorprendidísimo, ¿no? De verme y tal, pero emocionado, ¿no? Y me dio un abrazo así, no sé qué, es casi como sin hablar todo. Y bueno, estuvimos hablando un ratín. Por cierto, que él para todo, ¿no? O sea, él se emocionó profundamente, pero no perdió la ocasión de encasquetarme un trabajito, ¿no? Porque tenía que ir a Sevilla a contar no sé qué de una exposición que se había montado suya y tenía que ir a hablar del edificio de aulas y seminarios. Y entonces no me apetecía nada hacer el viaje, además no estaba él muy así, ¿no? Y entonces me dijo, pues puedes ir tú. Pues mira qué bien te quiero, digo, ¿no? Y efectivamente fui, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, pues ya fuimos hablando, fui algunos días más, me enseñó lo que estaba sobre el tablero, sobre la mesa, no, es que no había allí nadie dibujando realmente en aquel momento, estaba Teresa y no sé si había un chaval, y él estaba con lo del proyecto de la ampliación del gimnasio Maravillas, ¿no? Que eso sería otra historia también para hablar de ella, pero bueno. Y me enseñó algunos dibujitos hechos con él, me acuerdo que me enseñó una cosa llena de negro para como él dibujaba, que había sido un dibujante maravilloso siempre, pues aquello era una cosa, y me dijo, a mí ahora ya los dibujos me sale que parecen de Rembrandt, ¿no? Y me explicó algo así medio entre palabras de cómo quería que fuese el muro, tal, o sea, nada que ver con lo que se hizo, evidentemente, porque eso se hizo post-mortem y ya él no. Y entonces me preguntó qué hacía yo, qué había sido de mi vida, qué hacía y tal, y le dije, bueno, pues he terminado hace poco una cosita y tal, que era lo de 100 Pozuelos. Me dijo, me tienes que enseñar y tal. Entonces fui allí, me dijo, ¿tienes fotos? Y al día siguiente fui con unas diapositivas y las estuvo viendo. Yo, fíjate que, claro, digamos, podríamos decir, bueno, esa obra es sotiana en el sentido en que entendemos lo que es sotiano nosotros, ¿no? De esa manera un tanto amplia, Claro. no de lo que entienden por sotiano mucha gente, ¿no? Entonces, él le gustó mucho, o sea, le gustó mucho, me agarraba de la mano, me apretaba la mano, me llegó a decir, me dice, esto se publicará, pero publicarán, y dije, no sé, pues a lo mejor, me dice, me tienes al tanto porque tengo que escribir yo sobre ello. Bueno, quedó en esa intención nada más, pero a mí me emocionó porque yo sabía que en esa obra, fíjate que a lo mejor dices, bueno, es que esta manera de ir un poco para atrás, ¿no? O sea, porque no es la tecnología tal, pero yo decía, bueno, si yo hay ecos que podía ser de lo de la exposición de agrónomos de los años 50 y tal, pero yo sabía que ahí había cosita que a él le iba a gustar, entendía. la iba a entender también y tal, ¿no? Y por eso
Bueno, no sé de dónde venía esta cosa, esta historia. Pues ¿Alguna cosa más? yo voy a contaros una anécdota aquí, sin dar nombres. Bueno, yo en Galicia se va a hacer una obra muy importante y pensaron que la haga Sota. Y pensaron que podía ser yo, ya hace años de esto, para dar más para hacer más nublado la precisión del tema, ¿no? Y dice, pues, que le ayude Gallego, sé que matamos dos pájaros de un tiro. A mí no me apetecía nada. Y a Sota vi que no era claro, no me decía nada. No decía nada, hablaba por teléfono, bueno, pues hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y ya llegó un momento y digo, no, Alejandro, a mí es que no me interesa nada, yo ya estaba hasta la cornilla. Y me dice el Manolo, a mí tampoco, pero que no se enteren. Y esa coña a mí me hizo muchísimas gracias, yo me monté de risa, se acabó el dramatismo de la situación y claro, me daba lo mismo que se enteren que no, y él también, ¿no? Eso es otro lado de Sota. Que no se enteren. Y una pregunta, ¿y cómo se llevaba con los clientes particulares? ¿Cómo era la relación de...? Yo creo que tenía poquitos. Yo creo que tenía poquitos. ¿No? Clientes particulares. Tú has hablado de lo de los maristas, No, de los clientes particulares. La Casa Guzmán, la Casa Guzmán. La Casa de Varela, bueno, sus amigos, ¿no? Sí, amigos, eran amigos generalmente, ¿no? Sus amigos, tenía muchos amigos y era un hombre que iba siempre pasos adelantados, no imponía nada, ¿no? Iba siempre delante de los temas, ¿no? Él decía siempre, a nosotros en clase nos decía, cuantos seáis capaces de, os dan un programa, todo lo que seáis capaces de echarlo encima y enriquecer ese programa será enriquecer la arquitectura. O sea que cuando te resolvía una casa, te daba las habitaciones, todo lo que le pedías y mucho más, ¿no? Y mucho más. Que era lo que hacía más, según él, podía hacer más feliz al... Y era verdad. La liebre por gato, ¿no? Que decía él. O sea, con el cliente en ese sentido no imponía absolutamente nada, ¿no? Que yo sepa, vamos. No. Tampoco puedo yo asegurar nada, ¿no? Yo hablo un poco de la experiencia directa casi con él, ¿no? Y bueno, también eran unos clientes muy entregados, ¿no? Es decir, cuando fuiste en la Caína, en la Casa Domínguez... Bueno, sus amigos, sus familias, sus amigos, ¿no? Sus amigos. Sí, era gente que ponía la confianza en él y... Yo creo que los que le conocían y ponían la confianza pues iban hasta el final, ¿no? Porque sabían en el fondo, ¿no? lo que perseguía, ¿no? No, es un caso muy especial, ¿no? Que yo creo que merece la pena que se estudie, ¿no? Y que se estudie la arquitectura viendo la fecha en que nace, que es un tema que se ha olvidado, ¿no? Y la situación en que nace, ¿no? Porque Sota nace en una situación tremendamente difícil, ¿no? Nace la arquitectura, ¿no? Fijaros en el 41, ¿no? Sales de la guerra y te vas a proyectar, ¿no? El movimiento moderno acaba de ver el Real Corbu en el 50 y tantos, en Berlín. El 50 y tantos ya está produciendo miles de cosas importantes. Y la referencia que tiene, el corte tan dramático que supuso la guerra civil en España fue culturalmente tremendo, porque además se asociaba inmediatamente todas las reivindicaciones del movimiento moderno como actitudes sociales, subversivas y tal. O sea, había una confusión total, ¿no? Una confusión total. Y salir a flote, buscar, encontrar, es una labor muy heroica, ¿no? Y muy admirable, ¿no? Muy admirable. Y no perderse en el camino, necesitaba tener una gran energía y un gran talento, ¿no? Y esto convenía que lo fuéramos recordando más a menudo, ¿no? Los intelectuales de este país y de Galicia y de España, ¿no? De ser capaces de comprender lo que hacen los otros, ¿no? Que está bien, ¿no? Para él tuvo mucha importancia, porque eso sí que se lo oímos decir a él allí en el estudio, ¿no? Que una persona que, más joven que él, pero que le había dado a conocer muchas cosas de la arquitectura moderna era Moctezuma. Sí. Libros y cosas. Hay una cosa que comentamos antes, ¿no? Es decir, como en la misma calle estaba
Morezú, estaba Corrales, estaba García de Paredes, estaba él. Arturo, ¿no? Me trasladó Sí, tu mi pregunta. Claro. Y lo estaba contando luego con Manolo, ¿no? Es decir, ¿cómo era esa complicidad entre ellos? En esa ¿no? primera época, yo eso no lo viví. En la época que yo estuve, estaba más aislado, ¿no? Él allí en el... No, pero tenía mucha relación con Pero esto. antes, años antes... Con la época mía, Sí. son 10 años antes que tú. Que se visitaban, Sí. Claro, que estaban, todos esos estudios estaban al lado, ¿no? Y le dije yo esto, bueno, y en el mismo portal estaba Picardo, los hermanos Picardo, y había otro estudio que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, Chinarro Y los Picardo, Chinarro. Claro, los Picardo, que me acuerdo de una anécdota, que cuando le encargan a Picardo, que hacía mucho parador y muchas cosas de estas, le encargan la Fundación Juan March, pues va a donde Sota, fíjate, claro, le dice, joder, un edificio de esos hay que consultarle a Sota, a ver cómo se hace una cosa de estas, ¿no? Moderna y con una cierta importancia. Y de Sota salió, le encasquetó Sota todo lo que tenía los libros que tuviese, 5 o 6 libros, pues uno de Los, otro de la Escuela de Chicago, otro de Sullivan, no sé, ese tipo de libros, ¿no? Mira lo que luego hizo Picardo, no debió entender nada, ¿no? Claro, Sota me imagino, hombre, a mí me encargan la Fundación Juan March y les casco ahí un Los sotiano que se van a enterar, ¿no? De los mármoles. Pero no. No, yo creo que tenía una gran admiración y decía, yo les observaba a todos una admiración muy grande hacia Morezú. Sí. Era como el más, decía, el más dotado, el más exuberante en sus manifestaciones. Yo también lo achacaba a su carácter personal, ¿no? Campechano, abierto, alegre, ¿no? Y muy capaz, García de Paredes es otro personaje que aparecía ahí muy importante. Me viene a la cabeza ahora una cosa que la iba a decir antes y me pasó. Cuando hablabas tú, has preguntado tú sobre eso de los catálogos que llevaba, que no sé qué, pero él era, esto de los catálogos o de tal, él era más bien, más que de enseñarte, yo recuerdo incluso de recortar una hoja de publicidad de una revista y ponerla con unas chinchetas en su pared, en el corcho, ahí en el estudio, ¿no? En la parte de atrás, donde estaba él y tal, ¿no? Y eran cosas del tipo, pues, el viroter, ¿no? Tal, no sé qué, o algún anuncio de cristalería española, que me acuerdo que había allí, que era una casa, como una casa de tal, que tenía como las ventanas translúcidas y todo era de cristal, pero con cubierta a 2 aguas y tal, ¿no? Y dentro había, y estaba en un paisaje nevado, y dentro estaba la gente pues en manga corta y no sé qué, ¿no? Sudando. Y ponía el eslogan, ponía allí, en esta casa todo es de cristal menos las ventanas que son de plástico. Por eso eran translúcidas, ¿no? Una cosa, un chiste así como malo. Pero eso lo tenía allí pinchado. Pero yo recuerdo las primeras ventanas translúcidas que hicimos en los baristas. Las translúcidas de plástico que hicimos en los baristas. Y estuvimos buscando un fabricante que le hiciese tal, porque había un problema que al abrirla se quedaba la hoja por un lado. Y luego tenía, otra cosa que tenía pinchada, que tuvo pinchada mucho tiempo, es una fotografía de la fábrica de hilaturas esa de Fuller, ¿no? Una cúpula geodésica con dentro todo eso y tal. Y eso, yo no recuerdo quién me lo contó, alguien del estudio o tal, que la época en que la relación de Moneo con él todavía era cordial, es decir, lo mismo que también hubo una época cordial con Higueras y una época cordial con Fernández Alba. Sí. Todas esas historias las sabe poca gente. Sí, no, yo lo sé porque estuve los dos de profesores juntos. Bueno, pero que iban por el estudio incluso, a consultar, digamos, a rendir pleitesía en ciertas cosas o a consultar ciertas cosas, ¿no? Bueno, con Fernández Alba en concreto la relación, eso sí, lo sé, se rompió a raíz del concurso del Colegio Santa María, que se presentaron los dos y lo ganó Fernández Alba. Entonces se acabó. Y además que claro, Sota decía, como diciendo, y dicen que hace Alvaralto, pero hay que entender a la gente que es Alvaralto, ¿no? Para decir que Fernández Alba hacía Alvaralto. Bueno, y en el caso de Moneo fue allí a enseñarle el concurso que hizo para el Ayuntamiento de Ámsterdam.
antes de entregarlo, o sea, fue allí un día como a que le diese el visto bueno Sota, ¿no? Y se llegó allí con los planos ya hechos, dispuestos ya para empaquetar y mandarlo, tal, se lo contó todo esto contado, por alguien que lo vivió de cerca. Y después de que acaba, también Sota sin decir nada, ni palabra, tal, Monet allí, venga, dale, me imagino a Monet ahí largando, y cuando acaba le dice, sí, Rafael, está bien, todo esto. Dice, pero hoy en día, dice, un ayuntamiento es esto. Y le enseñó la cúpula geodésica de Fuller con las plantas. De ahí lo debió dejar planchado. Bueno, esto realizado con continuidad, unido a sus escaseces de medios para vivir, a no tener clientes y a las dificultades que vivía, no le favorecía mucho, Y al final todo eran problemas los que tuvo. Yo recuerdo que me comentaba el aparejador que visitó ciertas obras, Zamora, por ejemplo, en los camiones de retorno, su medio de transporte, ¿no? Esto sitúa el tema en su verdadera realidad, ¿no? Y entonces el viroter, la formica aquella que utilizaba, ¿no? El producto aquel que parecía fibromármol o algo así. Bueno, que está aquí en Santiago todavía puesto ahí en el Gato Negro, ¿no? Sí, pero es cosa. En los zócalos de la parte de atrás, no me acuerdo cómo se llama, una cosa que hacían los de Uralita. Los Uralita que imita así, grasal era. Una cosa de colores, sí, así un poco. Ese es grasal, sí. Pero ese era donde os ibais a comer los bocadillos, ahí, ¿no? Sí, en Villalba, en un bar. Sí. No, sí, pero bueno, pero yo lo hacía con todo, ¿no? Recuperaba, veía algo y decía, esto puede ser para esto puede ser para otro. Pero es que es lógico, porque ¿cómo tiene que tener el cerebro una persona que está en una situación tan extrema y quiere sobrevivir? ¿Supervivir a costa de qué? Pues a costa de ingenio, de recurrir a todo su esfuerzo, ¿no? Y esto, gracias a eso, se ha mantenido una cultura. Esto es lo que yo decía, que recordar las fechas, recordar el contexto, recordar el esfuerzo, para saber dónde estamos, ¿no? Para saber dónde está la arquitectura, ¿no? No es solamente la apariencia, ¿no? Es cómo se enfoca el tema, ¿no? Y en el caso de Sota es paradigmático la claridad, la radicalidad y la ética tan profunda. El tío no se traiciona ni un pelo, vamos. Es capaz de ir en un camión de conservas a dirigir una obra, ¿no? Y luego sin decirlo, Sí. Que yo ni lo debía de comentar seguramente. Y luego sobre otra cosa que hemos también hablado antes, esto de la manera de dibujar, lo que eso incide, ¿no? en el producto, o sea, la manera de dibujar, pues, uno de estos días con un chico que estaba conmigo dibujando, ayudándome a dibujar un concurso y tal, y que es mañoso, yo no le conozco de nada, me lo dijeron, vino y se puso a hacer también unos renders, unos horrenders, como digo yo, ¿no? Aunque él los hace bien y dice, ¿sabes? Estas cosas, ¿no? Pero siempre le dije, mira, ¿tú sabes cuál es el problema de la arquitectura actual? El problema de la arquitectura actual no es que de esta herramienta que manejáis, los renders, se haga arquitectura, sino que la arquitectura quiere parecerse a los renders. Entonces pasa lo mismo, o sea, sí, que la arquitectura quiere parecerse al render y como el render tiene esa cosa, pues la arquitectura sabe lo que sale. Y aquella otra que dibujaba Sota con esas líneas no sé qué, si tú querías que la arquitectura fuese como eso, al final realmente eso se notaba, sí, que nacía de ahí, ¿no? De esa manera de dibujar también. Sí, sí. Yo creo que la sensación, un poco por cerrar esto, ¿no? Es decir, posiblemente, no sé si Sota está de moda o no está de moda, yo la sensación que tengo es que ese aleteo de mariposa que todavía, esas ondas expansivas que todavía estamos recibiendo, es decir, posiblemente muchos estemos recibiendo muchas sensaciones, muchos aprendizajes a través de segundas y terceras voces, ¿no? Es decir, que realmente, quizá en buena parte hay mucho de la arquitectura que aquí se realiza que posiblemente tenga algo de ese inicio y de ese no generar límites, ¿no? De esa situación difusa que... Es una ventana abierta. Exacto, ¿no?
que realmente... Que se hace preguntas, ¿no? Porque si no podríamos, con esa facilidad que decíamos, si no habría mucha gente que pensaría que sería más fácil transmitir la arquitectura de Mólezún y de Corrales, ¿no? Quizás es más fácil transmitir el espíritu de Corrales que incluso el de Mólezún, que lo podamos aprender más, ¿no? Pero Sota lo que te transmitía era otras cosas, ¿no? Y posiblemente quizás sea eso lo que hoy nos ha reunido. Pienso lo que nos ha reunido y una circunstancia. Seguramente eso es lo que está vivo, seguramente. Yo creo que sí, ¿no? Es decir, o si no, conviene revivirlo un poco, ¿no? Conviene revivirlo, ¿no? Y conviene revivirlo esa forma de aprendizaje que era la que todos imaginamos que sucedía allí dentro del estudio, ¿no? Y como cada proyecto era un acontecimiento maravilloso, ¿no? Es decir, y como algunos nos han llegado y son dibujos mínimos, ¿no? Es decir, que no hace falta que estén construidos, pienso en alguno incluso poco divulgado y que son extraordinariamente apasionantes, ¿no? Y solo quedan unos dibujos y posiblemente en el momento que la gente los conociese serían extraordinariamente impactantes, ¿no? De la biblioteca que hizo para Santiago o algunos otros proyectos o los de León que no están construidos, ¿no? Es decir, pues todo lo que ha quedado ahí que de alguna forma posiblemente acreciente el misterio porque no están construidos, ¿no? ¿Algo más? ¿O nos vamos al gato nuevo? Muchísimas gracias.